Rosa quiso votar, siempre supo a quién y por qué, pero no pudo. Francis también se siente ciudadano y tampoco entendió nunca por qué no puede elegir a sus gobernantes. Como ellos, unas 100.000 personas han visto cercenado su derecho al voto durante años. Ahora y por primera vez en la historia democrática podrán hacerlo. La negación del derecho a votar se basaba en una idea preconcebida. Si una persona con discapacidad intelectual no era capaz de gestionar aspectos concretos de su vida cotidiana, tampoco tendría discernimiento para decidir por sí mismo a qué partido votar. La ley electoral lo que hacía era decir que el juez tenía que pronunciarse respecto del derecho de voto en cada procedimiento de incapacidad. La incapacitación judicial, ahora llamada modificación de la capacidad jurídica, no tiene buena prensa, pero es un procedimiento de protección que solicitan las familias para poner a salvaguarda los derechos y el patrimonio de la persona discapacitada. Necesitan que se les proteja, porque pueden a lo mejor ser objeto de engaño. El dinero que es suyo y su propio patrimonio lo conserven íntegro. Que yo he visto supuestos incluso que han firmado ventas de su propia casa. Si es necesario este procedimiento, es para protegerle, nunca para anularle. Siempre es una protección, porque siempre el tutor va a ser alguien de su confianza, una persona de su familia. El problema es que hasta ahora y de forma automática las sentencias de incapacitación siempre establecían como corolario final la privación del derecho a voto. Estoy demostrando que esta persona no puede realizar contratos, no tiene una valoración, no tiene una consideración abstracta para determinar lo que vale una vivienda, por ejemplo, pues si no tiene eso, tampoco puede votar. O sea, era automático. Librábamos un oficio para el rito civil, para que se procediera a la inscripción, y eran excluidos del censo. Todo cambió el pasado mes de diciembre cuando el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la reforma legal que permitirá recuperar el derecho a voto. Un logro que se debe sobre todo a la movilización de los colectivos de afectados, más de 900 asociaciones, todas ellas integradas en Plena Inclusión, la organización que ha coordinado los esfuerzos. La reforma ha supuesto un cambio sustancial porque es quitar esa barrera. O sea, donde antes se le decía al juez que podría privar del derecho de voto, lo que ha establecido la ley es que no priva del derecho de voto. Por tanto, que las personas con discapacidad tienen igual derecho de voto que los demás. Y pudieron haber ejercido ese derecho mucho antes. La reforma fue aprobada el 3 de diciembre, 2 semanas antes de las últimas elecciones autonómicas, pero el censo electoral no se actualizó a tiempo. Así que la decepción de Rosa es comprensible. Con 51 años, acudió entusiasmada a su colegio electoral en compañía de su hermana María Luisa, su tutora legal. Allí supo que el viaje había sido en balde. Porque no podía. Porque no está la lista de censo. Pero también capacitarlo, también tenemos derecho porque somos la misma persona que todos. Y este año tenemos derecho, ¿no? ¿Y te enfadaste cuando no pudiste votar? Sí. ¿Sí? Sí, mucho. El caso de Rosa no fue el único. La lentitud del proceso privó de un derecho fundamental a decenas de miles de personas en Andalucía. El año pasado muchos de vosotros intentasteis votar y ¿qué pasó? Que no pudimos votar. Que no pudisteis votar. ¿Y sabéis por qué no pudisteis votar? No tuvimos el censo. Muy bien, Alejandro, no pudisteis votar porque no aparecíais en el censo electoral. Vale, pero con la nueva ley, pues a partir de ahora van a poder votar casi 100.000 personas más con discapacidad intelectual. ¿Qué pasaría el 28 de abril? Las elecciones. Entonces, para ir a votar, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Comprobar si estamos ¿dónde? Muy bien. Esta asociación, como muchas otras por todo el país, prepara a sus alumnos para que, si así lo desean, acudan a votar el próximo 28 de abril, conociendo de antemano cómo es el proceso electoral y qué aspectos prácticos deben tenerse en cuenta. Lo primero y más importante que tenemos que tener en cuenta es que el DNI esté en vigor y no esté caducado. Votar no es un procedimiento sencillo
es complejo para muchos de ellos y lo que hay que hacer es facilitarles esa información de manera que sea lo más fácil para ellos el poder votar. Y por eso reivindicamos campañas electorales, como dicho, desde las administraciones, desde los propios partidos políticos, para que sus programas electorales se entiendan, se comprendan, sean fáciles de entender, programas en lectura fácil, donde las personas con discapacidad pues lleguen sabiendo a quién están votando. ¿A quién votar y para qué hacerlo? A sus 32 años, Francis tiene claro que su voto cuenta y espera de sus representantes políticas concretas y medidas eficaces. Pues más trabajo para personas con capacidad intelectual, más cursos, pisos tutelados para la vida dependiente y más ayuda para las personas con capacidad intelectual. El derecho a votar está plenamente concedido y nadie podrá impedirlo. Aún así, el colectivo de personas con discapacidad intelectual no las tiene todas consigo. No lo sé si voy a tener, ponemos, cómo sea el proceso. Porque a Rosa, a sus compañeros y a sus familias les preocupa una reciente instrucción de la Junta Electoral Central que autoriza al presidente de la mesa o a cualquier interventor presente en la sala a levantar actas si sospechan que la persona discapacitada no ha votado libremente o no ha sido consciente del acto electoral en el que participa. Hay algunas patologías que dicen, bueno, a lo mejor ellos no son conscientes cuando vayan a ejercer el derecho de voto. Si el interventor o algún miembro de la mesa ve que allí puede haber algún problema porque no lo pueda ejercer de manera libre y voluntaria en esa persona, lo que se ha dicho en esta instrucción es que levanten un acta y lo hagan constar, pero no le pueden privar del derecho a votar. O sea, adoptar una medida que suponga una diferencia de trato por razón de discapacidad es discriminatorio, a secas, no tiene vuelta de hoja. Por tanto, permitir que cualquier persona, a ojo, sin otro criterio, le parezca que por el aspecto externo de alguien puede tener alguna discapacidad y establezco y por tanto dudo de su derecho y anoto para después comprobar, eso ya es discriminatorio. Quizá porque bajo la superficie de ese debate subyace un viejo prejuicio según el cual un discapacitado intelectual es fácilmente manipulable y eso, dicen los críticos, restaría valor a su voto. Frente a eso, nosotros siempre planteamos a ver quiénes somos los ciudadanos para poder decidir respecto de cómo se ejercita ese derecho. A alguien se le examina a la hora de entrar en el colegio electoral para saber con qué criterio está haciendo uso de su derecho fundamental. Para nada, por tanto, ¿por qué hacerlo porque tiene una discapacidad? Voluntaria y la sociedad en general. Primero, apoyamos para votar, darnos información para decidir a quién votar y respetar nuestra decisión. Queremos el fin de la discriminación. Todas las personas tenemos derecho a votar. Actos como este de la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla se han reproducido por todo el país. Una reivindicación festiva y emocionante para dar a conocer una reforma legal que hace por fin justicia a un colectivo hasta ahora y en muchos aspectos invisible. ¡Nuestro voto cuenta! El efecto real que ha producido en alguna de la gente ha sido fundamental. Me decían los padres, es que ha cambiado su vida desde que tiene derecho de voto, es que ahora parece distinto, es que ahora quiere participar en más cosas, es que ahora quiere prepararse unas oposiciones y decía, ¿y por qué? Por lo del derecho de voto, ¿qué tiene que ver? No, pues se sienten más ciudadanos. Decenas de miles de personas como Rosa y Francis comparten ese sentimiento de ciudadanía plena, nuevo para ellos y que todos compartimos. Muy pronto los encontrarán guardando cola, con su papeleta en la mano, ilusionados y tal vez algo nerviosos. Es normal, a todos nos ocurrió la primera vez que votamos, ¿no es cierto? Recuerden que no hay nada en su voluntad de votar que nos resulte ajeno, porque viven en la puerta de al lado, porque son de los nuestros y porque tienen derecho.